muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Zurich virtual en este día lluvioso. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que ha generado un alto interés y muchas dudas entre los inversionistas durante los últimos años. Tiene relación con la intención de llevar las inversiones financieras al extranjero, derivado de la incertidumbre política, económica y social que se ha ido generando en el país. Este tipo de decisiones tiene una importante implicancia a nivel tributario en las personas naturales y en las sociedades, que muchas veces son desconocidos por los clientes. De hecho, hay muchos productos que se están ofreciendo hoy en el mercado sin una asesoría adecuada. Por esta razón, hemos querido entregar este servicio a nuestros clientes para que las decisiones sean tomadas conociendo toda la información relevante. Para esto, hemos invitado a dos abogados expertos en estos temas, de la oficina Honorati de la Voz, quienes nos orientarán en este mundo de las inversiones en el extranjero y responderán todas nuestras dudas. Ellos son Carlos Frías. Carlos es director en Honorati de la Voz, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho de Washington College of Law, diplomado en especialización en Economía y Finanzas, diplomado en Litigación Administrativa. Carlos posee una amplia experiencia en el sector financiero como abogado in-house de diferentes bancos locales y también como consultor en el área Special Situations en la Corporación Interamericana de Inversiones. Fue subdirector de la Universidad Especializada en Delitos Económicos, Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. También nos acompaña Juan Andrés Larrondo, abogado de la Universidad de los Andes, Master of Law in Taxation en Georgetown Law Center, magíster en tributación de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Tiene experiencia en materias corporativas y tributarias, tanto en temas de planificación tributaria general como aquella especialidad relativa al mercado de valores. A lo largo de su práctica profesional, ha participado en diversos proyectos de reorganización empresarial de alta complejidad y ha participado activamente en planificaciones tributarias y corporativas a nivel internacional. También cuenta con experiencia en la representación de clientes frente al Servicio de Impuestos Internos y a los tribunales tributarios aduaneros. Como siempre, comentarles que, como en otras oportunidades, todas las preguntas deben ser escritas en el chat de la reunión y posteriormente yo se las derivaré a Carlos y Juan Andrés. ¿Ok? Bueno, entrando en materia, el primer tema que vamos a revisar se refiere a los efectos tributarios que se generan en materia de impuesto a la renta para los contribuyentes chilenos cuando invierten directa o indirectamente en el exterior. Dejo con ustedes a Juan Andrés y Carlos. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, buenos días. Muchas gracias, Catalina, por la presentación y por la invitación, al equipo Zurich también por darnos la oportunidad e invitarnos a participar de este webinar muy interesante, además. Bueno, como Catalina acaba de señalar, la idea del webinar es poder explicarles cómo se afecta tributariamente a las personas cuando éstas invierten en el exterior, sean personas naturales o sean personas jurídicas. Y en especial personas naturales que a veces eh, quizás sin conocer todos los detalles invierten en el exterior y después con el tiempo se encuentran con algunas sorpresas. Y parte importante de este webinar es justamente tratar de levantar aquellos puntos que consideramos importantes y relevantes a tener en consideración, de manera que el día de mañana no los pille desapercibidos, digamos, ¿no? Bueno, dicho eso, vamos a pasar ahora a ver una presentación breve en donde vamos a separar estos distintos puntos y tratar de entender cuáles son las diferencias que afectan tributariamente a las personas naturales y a las personas jurídicas y resaltar algunos artículos relacionados con la ley de impuesto a la renta que son clave en estas materias, ¿no? Dicho eso, bueno, primero con respecto a las personas naturales, ¿no? Eh, como ya la mayoría sabe, digamos, todos los contribuyentes chilenos se encuentran afectos al impuesto a la renta, ¿no? En mayor o menor medida dependiendo del nivel de sus ingresos, ¿no? Por cuánto están grabados, ¿cierto?, con un impuesto
que es progresivo, el impuesto global complementario. Ahora, otro principio que es importante tener presente es que las personas, sean naturales o jurídicas, se graban en Chile cuando son contribuyentes chilenos por su renta de fuente global, digámoslo así, ya no solamente por las rentas que obtienen en Chile, sino que también aquellas que obtienen en el exterior. ¿Ah? Entonces, siendo así, es importante conocer cómo tributan estas rentas cuando provienen del exterior. Otro concepto importante a tener presente es que cuando hablamos de rentas de fuente exterior, la regla general es que tú debas considerar como parte de tus ingresos aquella renta que se entiende como percibida, ¿ya? Ese es el concepto general. ¿Y qué se entiende por percibida? Aquella renta que ingresa al patrimonio de una persona. Así también lo define la misma ley de impuesto a la renta. ¿Ya? Eso es importante, tenerlo presente, especialmente para las personas jurídicas, donde ahí la regla cambia un poco. Lo que es personas naturales, estamos acostumbrados a tener que declararlas, ¿cierto?, cuando tenemos rentas percibidas, pero en el extranjero, en este caso, se mantiene igual cuando son rentas de fuente extranjera. Dicho eso, como regla general, eh, luego, teniendo claro que si tenemos una renta de fuente extranjera percibida, ¿cierto?, de ello nace nuestra obligación de tener que declararla e ingresarla dentro de nuestro pool de ingresos en el global complementario, ¿no? A diferencia de lo que ocurre generalmente con las rentas de fuentes chilenas o nacionales, en el extranjero no existen agentes informantes, ¿no?, que estén sujetos a la ley tributaria chilena, ¿no? Entonces, eso hace que el apoyo en lo que es la declaración del impuesto global complementario sea menor. Nosotros muchas veces como personas naturales estamos acostumbrados a encontrarnos con un formulario prefabricado, se podría decir, por el Servicio de Impuestos Internos, el cual se construye principalmente con toda la información que los agentes informantes van presentando a través de distintas declaraciones juradas, las sociedades o entidades de inversión, bancos, etcétera, que van informando distintas situaciones y estas entonces llegan al servicio y con esa se construye, ¿cierto?, el formulario global complementario que nosotros estamos muchas veces acostumbrados a ver que nos ofrece el servicio. Sin embargo, todo lo que es renta de fuente extranjera, esta no se ve reflejada automáticamente porque no hay nadie que alimente esa información, ¿ya? Salvo que haya algún agente intermediario chileno que esté obviamente asesorándonos en eso y tenga la obligación de tener que declarar a través de alguna declaración jurada aquella fuente. Pero si uno va directo, por regla general, eso no ocurre así. Además, otro aspecto que está relacionado con eso es que existe una declaración jurada, la declaración jurada 1929, que nos obliga no solo a las sociedades, sino también a las personas naturales a declarar anualmente todas aquellas inversiones que tenemos en el exterior y aquellas rentas que recibimos en el exterior. Y esa obligación también, como digo, aplica a las personas naturales y muchas veces eso se desconoce, ¿ya? Y esta además está relacionada con el formulario de renta y la declaración global complementaria. Por tanto, resulta relevante tener presente que eso también es algo que hay que cumplir, ¿ya? También otro aspecto a tener en consideración y que está relacionado con el concepto de renta percibida es la situación en la cual las personas tienen cuentas en el exterior, ¿cierto? Las personas tienen libertad de poder abrir cuentas y contratar con entidades bancarias, por ejemplo, en cualquier lado, puede ser tanto en Chile como en el exterior, ¿no? Y en eso no hay ningún problema ni tampoco ninguna sanción específica, ni mucho menos. Ahora bien, eso no quita que el hecho de que uno tenga una cuenta en el extranjero, esa cuenta forma parte del patrimonio de uno. Por tanto, cualquier renta, sea chilena o extranjera, que se perciba, se reciba en esa cuenta, ya se entiende percibida por el patrimonio para efectos tributarios. Entonces ahí también es importante tener presente que a veces existen confusiones. Para que se entienda percibida y tenga que yo declararlo, no debo asumir de que eso implica que el dinero ingrese al país, sino que basta con que ingrese a una cuenta que esté bajo mi nombre personal en cualquier lado del mundo y ya eso se entiende como una renta percibida y por tanto yo tengo la obligación de declararla como un ingreso percibido en mi declaración de renta anual correspondiente, ¿ya? Eso también es importante tenerlo presente. Un último punto respecto a las personas naturales, es estas, como sabemos, muchas de estas rentas de fuente extranjera no solo están afectadas a impuestos en Chile, sino que también están afectadas a impuestos en el exterior, ¿ya?
Generalmente esos impuestos en el exterior se conocen bajo el nombre del withholding tax, ¿ya? Eh, y en esos casos, cuando se aplican impuestos en el exterior, la ley chilena otorga, ¿cierto?, un derecho para poder tratar de compensar y evitar de alguna manera la doble tributación y poder imputar ciertos créditos por esos impuestos pagados afuera contra mis impuestos locales chilenos, ¿ya? Eso sin perjuicio de la complejidad que siempre ha tenido el hecho de tener que demostrar, digamos, ese impuesto que se aplicó afuera con la documentación correspondiente, ¿no? Respecto de eso, los últimos años, la última reforma ha simplificado el sistema, antes era mucho más complejo, pero igualmente, eh, por lo general, requerirá de cierta asesoría poder imputar y aplicar dichos créditos, ¿no? Eso en términos generales es la situación de una persona natural. Si este mismo escenario lo llevamos a una persona jurídica, ¿ya? Algunas cosas cambian, no muchas, pero algunas sí. Lo mismo en el caso de personas naturales que sean empresarios unipersonales y que lleven contabilidad, que por efecto, cuando hablamos de personas jurídicas, también habría que meter a ese grupo dentro de estos efectos tributarios. Bajo regla general, las sociedades en Chile también tributan bajo renta percibida cuando se trata de rentas provenientes del exterior, no así las que son nacionales, que se tributan bajo un sistema de percibida o de vengada, la regla general. Por lo tanto, toda la explicación respecto a las personas naturales aplicaría también para las personas jurídicas que invierten directamente en el exterior, ¿no? En la medida que se entiendan percibidas, sea una cuenta local o una cuenta que ellas tengan abierta fuera del país, se va a entender una renta sujeta a tributación y que yo debo incluir dentro de mi renta líquida imponible, ¿ya? Asimismo, estas tienen que presentar la misma DJ 1929, en ese sentido no hay muchos cambios, y también las sociedades tienen acceso a poder solicitar un crédito por los impuestos pagados afuera que se les graben las rentas que se le distribuyen. Ahora, una diferencia, algo que agregar ahí, tiene que ver con la contabilidad y el efecto que tiene la corrección monetaria y el tipo de cambio en este tipo de inversión, ¿ya? Con respecto a las sociedades, hay que tener cuidado y tener presente que cuando uno invierte en activos que estén valorizados en moneda extranjera, son activos en moneda extranjera, estos se tienen que también corregir monetariamente, ¿ah? Y si la contabilidad que lleva la sociedad o entidad se basa en pesos como contabilidad oficial, eh, yo tengo que llevar dicha inversión que esté en dólares y convertirla a pesos al cierre de año, ¿ya? Y la diferencia que exista en esa convergencia que se hace pasa de resultado. Por tanto, si la diferencia en el tipo de cambio subió o bajó, eso me va a afectar en las rentas que yo tenga que declarar a fin de año, ¿ya? O en abril del año siguiente, en la declaración de renta. Entonces, es importante tener presente, y muchas veces pasa, sociedades que invierten en carteras relevantes o que su principal activo está invertido en el exterior, no tienen suficiente caja y luego compran quizás un tipo de cambio bajo y luego al cierre de año el tipo de cambio subió mucho. Bueno, al aplicarse la corrección monetaria va a haber una ganancia que va a tener que pagar impuestos de año solo por esa variación. Entonces, también eso es importante tenerlo presente, eh, porque muchas veces nos ha pasado, gente los ha pillado desapercibido por no haber tenido eso claro y después con problemas de caja por poder pagar el impuesto, ¿no? Eh, Eso principalmente se podría decir son las características de ambos tipos de inversionistas que saben invertir afuera. Otros aspectos clave a tener en consideración o normas importantes, bueno, una que ya más o menos la mencionamos que tiene que ver con los créditos, el artículo 41A de la Ley de Impuesto a la Renta es la que otorga los créditos. Señala, ¿cierto?, que tanto las personas naturales como personas jurídicas pueden acceder a crédito, existen ciertas reglas, algunas más o menos complejas. La idea en este webinar no es entrar a mucho detalle en eso, sino que explicar, tener presente que existen. También importante mencionar que así como existen estas normas de créditos, también existen los convenios de doble tributación, los cuales dan aún mayores ventajas en estas materias, permiten acceder a mejores créditos contra impuestos pagados en el exterior e incluso permiten acceder a un abanico más amplio de rentas que pueden acceder también a estos créditos, ¿ya?
como por ejemplo el caso de los intereses, que si no existiera el convenio, los impuestos pagados por intereses no podrían aprovecharse en Chile porque la norma actual local, por lo menos, no lo incluye dentro del listado de rentas que pueden acceder a esos beneficios. Otra norma relevante, que también está mencionada en la lámina, es el artículo 41b de la Ley de Impuesto a la Renta, que regula someramente cuál es el tratamiento de las rentas de fuente extranjera, ¿ya? Principalmente en cuanto a su declaración y su mecanismo general. ¿Ya? Una norma a resaltar y que también es bastante reciente de las últimas reformas, es esta posibilidad que tiene el inversionista siempre de retornar la inversión al país que efectivamente se haya invertido afuera y que esté efectivamente declarada y transparentada al Servicio de Impuesto Interno vía registro de inversión extranjera y también vía la DJ 1929, que de alguna manera también la sustituye. Y entonces cuando uno va a retornar esos capitales al país, estos no van a estar afecto a impuestos porque se va a entender que se trata de un retorno de inversión, ¿no? Entonces, todo esto en la medida de que esté claramente identificado en estas declaraciones. Otro aspecto a tener presente, que también salió hace poquito en un oficio del servicio, aclarando que las normas locales respecto de las inversiones no se aplican necesariamente de la misma forma respecto de las rentas de fuente extranjera. ¿En qué sentido? En que aquí en las rentas locales, el artículo 17, número 8, nos permite de alguna manera compensar cuando existen ganancias y pérdidas dentro del mismo tipo de inversión, ¿no? De manera de que al final solo la diferencia neta, se podría decir, es la que pasa al global complementario. En el caso de rentas de fuente extranjera, eso no ocurre así. Esta norma además no permite compensar ganancias afuera con pérdidas locales, ¿entiende? Entonces, separa los grupos claramente identificados de cuándo se entiende una renta extranjera y cuándo se entiende una renta de fuente local, ¿no? Por último, a modo de abanico general, también tener presente que existe una norma que se llama el artículo 41G, que también es bastante reciente, introducida a partir del 2014 en adelante, que viene un poco a simular es una norma que ya existía en el extranjero, que son estas famosas Controlled Foreign Corporations o las CFC Rules chilenas, como le llaman coloquialmente, y que busca controlar, se podría decir, aquellas rentas de tipo pasiva obtenidas por contribuyentes chilenos a través de vehículos que tengan situados en otros países, ¿cierto? Y que las mantengan ahí y no quieran traerlas a Chile justamente por este concepto de renta percibida que les explicaba al inicio de la presentación, ¿no? Como la renta, ¿cierto?, no se declaraba mientras no se percibía, muchas veces se mantienen vehículos situados en distintos lugares del mundo y ahí entonces se recibían estos dineros. Bueno, existen ahora estas normas que de alguna manera regulan y dicen que tiene rentas de tipo pasiva y supera ciertos márgenes y cumple ciertos requisitos, usted tiene que reconocer esas rentas que están ahí como si la hubiese recibido en el país, ¿no? Eso en términos sencillos es lo que controla esa norma, ¿ya? Bueno, eso la verdad que es el barniz general. Eh, Ahora correspondería pasar a otro tema. No sé si Catalina querrá presentar el segundo aspecto que quería que tratáramos en esta conferencia antes de pasar a las preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias por la presentación. Hemos recibido muchas preguntas. Quiero comentarles que las vamos a hacer todas al final de la presentación. Vamos a pasar ahora a la segunda parte. Y una vez que terminemos con esta segunda parte, vamos a hacer todas las preguntas que nos están llegando de parte de la audiencia, ¿ya? Esta segunda parte se refiere a los efectos tributarios de las inversiones extranjeras que mantienen los contribuyentes en materia de impuesto a la herencia. ¿Ok? Los dejo de nuevo, Juan Andrés, Carlos. Gracias, Catalina. La idea ahora es, como dijo Catalina, pasar a lo que a los efectos que tiene tributarios en la inversión extranjera en materia hereditaria y posteriormente Carlos va a hacer un pequeño barniz, repaso general, tanto en materia de renta como hereditaria, en distintos escenarios, ya para poder ordenarnos, porque yo entiendo que son muchos conceptos muy complejos y que a primeras cuesta entender, pero más adelante Carlos va a poder ordenarlo y explicarlo un poco para después pasar a las preguntas. Bueno, dicho eso, en materia hereditaria también es muy importante tener algunos aspectos, conceptos claros,
¿ah? Con respecto a la inversión en personas jurídicas, vamos a ver, no va a ser relevante, pero respecto a personas naturales, que son quienes fallecen, por supuesto, esto sí cobra cierta relevancia. Bueno, como aparece en la presentación en pantalla, separamos lo que es persona jurídica de persona natural y en persona natural lo que son los efectos hereditarios en Chile versus aquellos que puedan ocurrir en el exterior. ¿Ya? Primeramente, en lo que es Chile, como sabemos, nuestra legislación tributaria contiene un impuesto a la herencia, el cual grava, ¿cierto?, la masa hereditaria que se forma una vez que una persona fallece, en función al tamaño de esta masa hereditaria y los distintos herederos que la reciben. Y también una tasa progresiva que aumenta ya hasta un 25% dependiendo del tramo en que se encuentre en función a cada uno de los herederos que la reciben. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta masa hereditaria contiene bienes situados en el exterior? Nos va a decir, oye, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, al igual que en la renta, que grava todos los ingresos de fuente mundial, bueno, en este caso, la herencia, en la medida que la persona fallece en Chile, se rige por reglas chilenas y por tanto también engloba todas las rentas que esta persona falleció, tiene tanto en Chile como en el exterior. ¿Ya? Eh, y al igual como ocurre con el impuesto a la herencia, o sea, en la renta, hoy en día el impuesto a la herencia también contiene una norma que permite acceder a créditos por aquellos impuestos a la herencia que hayan afectado los bienes situados en el exterior. ¿Ya? En ese caso, sin embargo, la norma limita que solamente el crédito puede aprovecharse sobre rentas que sean propiamente, no rentas, sino que activos que hayan sido grabados en el extranjero, no pudiendo utilizarse, digamos, si se pagó un impuesto mayor al que había aplicado en Chile, un crédito que pueda influir en bienes que estaban en Chile, sino que solamente para utilizarlo contra eh, estos bienes que fueron afectados en el exterior. ¿No? Otro aspecto a tener en consideración para estas materias en materia local, eh, las, como sabemos, todas las entidades de administración, así como los bancos, cuando son notificados del fallecimiento de una persona, congelan, ¿cierto?, las cuentas o las mantienen al margen de los herederos hasta que se obtiene la posesión efectiva. Y una vez que eso se obtiene, se conocen quiénes son los herederos oficiales, ¿no? Sea declarados por el registro civil, intestada, o sea declarados por tribunal en caso de las testadas. Recién ahí entonces se puede acceder nuevamente a las inversiones. Esto lo comento porque muchas veces en el exterior puede ocurrir algo similar. Luego, llevando el ejemplo a las inversiones en el exterior, si aplica o no aplica un impuesto a la herencia sobre los bienes que estén situados allá, dependerá mucho de la legislación en la cual estos bienes se encuentren. ¿Ya? Eh, como eso depende de cada legislación, no es algo que podamos aclarar fácilmente acá. Sin embargo, a petición de Zurich, también, porque se ha visto mucho también dentro del comportamiento de los inversionistas que ellos tienen dentro de su cartera, ¿cierto? Muchas de estas inversiones terminan en Estados Unidos, entonces nos pidieron si podíamos repasar brevemente algunos de los aspectos esenciales a tener en consideración sobre estas materias en ese país. ¿No? Como decía al principio, el impuesto a la herencia también se aplica muchas veces en el exterior y en el caso de Estados Unidos, quizá a modo de barniz, existe un impuesto a nivel federal y podría haber uno estatal dependiendo del estado de Estados Unidos. Pero prefiero enfocarme únicamente al federal, que podría ser el más relevante. ¿Ya? Para que sepan, el impuesto en Estados Unidos a modo de barniz existe respecto de extranjeros que tienen activos situados en Estados Unidos. La tasa del impuesto es más alta que la chilena, ¿ya? Si bien comienza de 0 y llega hasta 40, existe un tramo exento. ¿Ya? Y el tramo exento llega hasta $60.000. O sea, si un chileno tiene activos invertidos en Estados Unidos por menos de $60.000, la verdad que el impuesto a la herencia en Estados Unidos no debiese ser un problema. Ahora, sin embargo, si esa inversión por algún motivo es mayor, entonces este aspecto sí pasa a ser relevante. ¿Ya? Y otro aspecto a tener en consideración es que no es que solo de 60.000 hacia arriba me voy a ver grabado, sino que allá es, si tú pasas los 60.000, el 100% queda grabado. ¿Ya? Y además la tasa progresiva comienza desde esos 60.000 hacia arriba. ¿Ya? Por tanto, para efectos prácticos tenemos que hablar de una tasa que va desde el 26%, que parte en ese tramo, hasta el 40%. ¿Ya?
Entonces, es muy importante tener presente eso, especialmente las personas naturales que tienen inversiones directas en Estados Unidos a nombre propio. ¿Ah? Otro aspecto a tener en consideración tiene que ver con, con las visas, ¿no? Que muchas veces existen inversionistas que ven cómo pueden conseguirse alguna visa para poder pensar el día de mañana en moverse a Estados Unidos, o quizás tener una segunda alternativa en caso de que quiera trasladarse con la familia, etcétera. Bueno, en el caso de Estados Unidos, existe, ¿cierto?, una visa que quizás puede ser conocida mucho, que es la famosa visa inversionista, la E2. Hay un aspecto a tener en consideración: esa visa, en cuanto se obtiene, la persona pasa a ser considerada US person para efectos prácticos, ¿ya? Eso afecta tanto a nivel de FATCA como a nivel de herencia, ¿ya? Y entonces, al ser un residente norteamericano, también este impuesto a la herencia norteamericana no va a atacar o no va a perseguir solamente los bienes que estén situados en Estados Unidos, sino que los bienes globales, incluso aquellos que puedan estar en Chile. Entonces, hay conceptos que es importante manejar, ¿ah? Eso era un ejemplo, así hay otras visas que a la larga producen el mismo efecto. Esta visa en particular tiene el tema de que en cuanto se consigue desde el 1 de enero del mismo año, ya se entiende US person, entonces hay que tenerlo súper claro. Y otro aspecto a considerar también es que en Estados Unidos, respecto de inversionistas extranjeros, solo se grava con impuesto a la herencia aquellos bienes que se encuentran situados en Estados Unidos, ¿no? El concepto ahí que ellos utilizan son los US Situs Assets, o sea, aquellos activos que se encuentran situados o registrados en Estados Unidos, ¿ah? Y aquí quisimos destacar algunos de ellos, que quizás son los más comunes que vemos en materia de inversión, eh, principalmente acciones o fondos. En algunos fondos se aplica una regla de constitución, un poco similar a Chile, o sea, en la medida que se trata de una sociedad norteamericana, ¿cierto?, la que emite esos títulos, ellos se entienden títulos norteamericanos, ¿ya? Asimismo, en el caso de algunas, en el caso de deudas, por ejemplo, si el domicilio del deudor es norteamericano, bueno, también se entiende que esa deuda se encuentra situada en Estados Unidos, sin perjuicio que haya algunas excepciones, como los portfolio loans y otras operaciones de cuenta a corto plazo, pero en general los préstamos también siguen una regla parecida. En el caso de los depósitos bancarios, como vimos al inicio, el tema de las cuentas bancarias que uno puede tener aquí o allá, bueno, en la medida de que sean solo cuentas, mantengan un depósito bancario y seguros, por ejemplo, por lo general esos no se consideran situados en Estados Unidos, ¿ya? Se entiende que es simplemente una cuenta el custodio o el banco en este caso las tiene a nombre de otro, entonces la verdad que no es que estén necesariamente ahí para efectos tributarios, ¿ya? Eh, pero si esta persona extranjera realiza una actividad comercial o industrial, ¿no?, en Estados Unidos, en ese caso, bueno, ahí cambia la regla, ¿no? Pero para efectos prácticos eso funciona así, si es que no hay esa actividad comercial o industrial. Eso en términos genéricos el puesto a la herencia. Seguramente las preguntas saldrán más aspectos que podamos ir revisando. Quiero ahora dejar a Carlos para que él pueda explicarnos un poco un resumen de todo esto que ya vimos y a ver si lo podemos ordenar en distintos escenarios prácticos para que se pueda entender mejor los efectos que esto pueda tener en cada escenario. Muchas gracias. Bueno, gracias Juan Andrés. Como ustedes habrán podido apreciar durante la exposición de Juan Andrés, la inversión en el extranjero está llena de normas muy complejas, tanto de lo que existe por la regulación tributaria local, como al país, ¿no es cierto?, destino de estas inversiones. Hemos visto, ¿no es cierto?, que a raíz de eventos por todos conocidos existe una tendencia natural y obvia de considerar que activos que se invierten en ciertas jurisdicciones, que sé yo, Estados Unidos o en algunos países de Europa, son el paraíso, digamos, eterno de alivianos de un montón de complicaciones. Y la respuesta ante eso es sí y no. La inversión directa en activos en Estados Unidos, eh, si bien es cierto, de alguna manera uno podría pensar que nos protege y nos mitiga de cierto, entre comillas, riesgo político que alguien podría considerar que podría existir el día de mañana en Chile, nos trae aparejada también una carga administrativa
muy potente, particularmente en Estados Unidos, de una regulación que es bastante exigente, eh, y respecto a la cual no debemos olvidar que bajo la ley chilena, la tributación por las rentas obtenidas, particularmente en el extranjero, ¿no es cierto?, y en Estados Unidos, son en base a las rentas percibidas. O sea, esto en concreto significa, yo invierto o compro, ¿no es cierto?, acciones que se cotizan en la bolsa de Nueva York, compro acciones de Microsoft, Apple, etcétera, y tengo además mi cuenta, ¿no es cierto?, mi cuenta corriente, mi banking account abierta en un banco en, qué sé yo, en Miami o en Nueva York, donde sea. Eh, el hecho de que yo perciba depósitos por el pago de dividendos, ¿no es cierto?, que efectúan esos emisores en mi cuenta corriente, gatilla efectos tributarios no solamente en Estados Unidos, sino que también en Chile. Y esas rentas que yo perciba van a tener que ser declaradas cuando corresponda y con una serie de declaraciones que ya mencionó Juan Andrés, y declaraciones juradas. Por lo tanto, la primera, podríamos decir, moraleja que uno podría obtener respecto de esta decisión de invertir, ya sea como persona natural o a través de mi sociedad de inversiones en países, en el extranjero y en países sofisticados que ofrecen un yield atractivo, es, uno, la tributación es de fuente universal. Por lo tanto, cuando persiga esa renta, no solamente voy a tener que pagar en Estados Unidos, sino que también te voy a tener que pagar en Chile. Tengamos presente que con Estados Unidos no tenemos todavía un convenio de doble tributación, no obstante que se firmaron protocolos hace más de 10 años y siempre han existido voces en el Congreso en ambos países, sobre todo en Estados Unidos, de que esto va a avanzar, pero no es así, y eso aliviaría bastante la carga. Tenemos por la complejización que ha ido el régimen tributario chileno, una cantidad de declaraciones juradas y formularios que tenemos que completar respecto a ese mismo, digamos, ese mismo hecho de invertir en el extranjero, partiendo, entre otros, por, porque en el momento en que yo decido invertir y trasladar mis recursos a activos financieros en Estados Unidos, tengo que registrarlos, ¿no es cierto?, ante impuestos internos en mi registro de inversiones en el extranjero. O sea, hay una carga administrativa que es no menor. Si esta situación, como vemos en pantalla, lo comparamos con las ventajas o desventajas de ir, ¿no es cierto?, tanto como persona natural como persona jurídica, a tener, entre comillas, la misma exposición en activos, vale decir, quiero tener la misma exposición a ganancias en acciones, ¿no es cierto?, fintech o acciones tecnológicas que se transan en la bolsa de Nueva York, a activos real estate, ¿no es cierto?, representados por fondos de inversión que tienen subyacentes que invierten fuerte, ¿no es cierto?, en renta residencial, en renta comercial, en Delaware, en Texas, en Miami, en Chicago, etcétera, etcétera. Existen otras alternativas que tienen, yo diría que más ventajas que desventajas respecto a ir directo. Uno es el alivio que hay en la carga administrativa de completar declaraciones y formularios en Estados Unidos y en Chile. Y estas dos alternativas son, uno, a través de invertir primero en fondos de inversiones local o fondos mutuos de inversión local, pero más fuertemente diría que en fondos de inversión local, en lo cual tengo la misma exposición, pero solamente voy a tributar para efectos prácticos en el caso en que yo sea una persona natural que tenga cuotas de ese fondo de inversión y perciba dividendos. Vale decir, en el mismo ejemplo que estemos usando, y para hacerlo bien sencillo y bien fácil, decidí, ¿no es cierto?, invertir en el fondo tanto, que es un fondo, ¿no es cierto?, digámosle activo, que invierte en acciones del Nasdaq o que cotiza en el New York Stock Exchange. Eh, Esas acciones, algunas son dividenderas, van a pagar dividendos a nuestro fondo de inversión local. El fondo de inversión local va a percibir esos dividendos, ¿no es cierto? Y bajo la regulación que existe hoy día en Chile, ¿no es cierto?, que existe la obligación de repartir al menos un 30% de esos beneficios netos percibidos, independientemente que esté acogido a otros regímenes, ¿no es cierto?, que sean el famoso 107, etcétera, etcétera, en donde la obligación es repartir el 100%. Voy a tributar por esos dividendos que provienen, ¿no es cierto?, de lo que haya pagado Microsoft o Google o lo que sea.
voy a pagar por esos dividendos que me distribuya el fondo de inversión local en la medida que sea una persona natural, porque inmediatamente esa distribución de ese dividendo va a mi impuesto global complementario. Por el contrario, si soy una persona jurídica y tengo cuotas de fondo de inversión, la distribución que se me haga de esos dividendos que provienen en su origen, ¿no es cierto?, de los dividendos que me pagó el emisor Microsoft, no van a pagar impuestos al momento en que el fondo de inversión a su vez me distribuya la parte alícuota, ¿no es cierto?, de esos dividendos, toda vez que las personas jurídicas en Chile no pagan, no, digamos, el dividendo que pagan a personas jurídicas provenientes de estos fondos de inversión no están afectos al impuesto de primera categoría. Em, Otro tema importante, otra alternativa paralela al fondo de inversión es la exposición en activos en el extranjero a través de lo que se denomina una cartera de administración, un managed account, en la cual, en este caso, Zurich administra una cartera ómnibus, ¿no es cierto?, que concentra un pool de activos y que tienen exposiciones, ¿no es cierto?, a distintos tipos de activos. Eh, en este caso, la, vamos a seguir el mismo régimen que mencionamos anteriormente, ¿no es cierto? Los dividendos que se le distribuyen a las personas naturales van a pagar impuesto global complementario, a las personas jurídicas no van a pagar esos dividendos impuestos porque no están afectos a primera categoría y van a tributar una vez que la sociedad de inversión, ¿no es cierto?, retiren a sus personas naturales, socios, esos dividendos, pero eso ya será en una oportunidad posterior, cuando, ¿no es cierto?, los dueños de la sociedad determinen que se debe efectuar. La gran diferencia acá en el tema de la administración de cartera y con la posibilidad que tiene, ¿no es cierto?, el cliente de decir en qué activo colocar esos eh, recursos netos que ha puesto en esa cartera administrada, es que toda esta carga administrativa que nosotros hemos estado mencionando, que estaba mencionando Juan Andrés, de hacer las declaraciones juradas, de completar los W, de señalar si no son una persona FATCA, etcétera, etcétera, van a ser orientadas, coadyuvadas por Zurich, por quien administra esa cartera, y que van a facilitar también la información para ustedes para que se les entreguen a sus propios contadores, ¿no es cierto? Van a ser una información depurada, analizada y procesada, que es una diferencia enorme desde el punto de vista de la carga administrativa a tener que ir a invertir directamente afuera, a menos que se trate de inversionistas con mucha experiencia, ya suficientemente sofisticados, probablemente también con residencia en Estados Unidos, tienen sus propios contadores. Pero podríamos decir que esa es la gran diferencia. Y finalmente, respecto a lo que ha mencionado Juan Andrés, respecto al impuesto a la herencia, tanto en Chile como en Estados Unidos, es súper importante tener presente que cuando invertimos en cualquier producto, ¿no es cierto?, en acciones, activos, lo que sea, pensando que estamos salvaguardados de cualquier tipo de riesgo político, lo que sea, en el extranjero, particularmente en Estados Unidos, tenemos que tener siempre presente que en caso que ocurra el fallecimiento del titular, como mencionó Juan Andrés, para aquellas inversiones que totalicen de $60.000 hacia arriba, van a estar sujetos a una retención de parte del custodio, toda vez que hay que llevar adelante este proceso de posesión efectiva, contratar abogados, ¿no es cierto?, hacer lo que se denomina un probate process, que es como posesión efectiva, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y es un trámite que no es que se haga un día de la noche del día para la noche, digamos, no un trámite rápido, y sujeto a las tasas de impuestos que mencionó Juan Andrés. Y eso en el caso chileno, ¿no es cierto? Si somos titulares de cuotas de fondos de inversión, estamos hablando siempre de personas naturales, cuotas de fondos de inversión, tenemos activos en cartera administrada, lo que va a ocurrir sencillamente es que si no hay un testamento, esos activos, esas cuotas de esos fondos de inversión, cuotas de esos fondos mutuos, activos que están en esa cartera administrada, van a ir a un inventario, ¿no es cierto?, que se acompaña al registro civil o al tribunal, según corresponde ese testamento o no, donde se determina, se individualiza dichos montos y van a pasar un proceso de posesión efectiva que, si es bajo el registro civil, puede ser más o menos rápido. Entonces, efectivamente, como colorario, podríamos decir
que hay que poner en la balanza en el caso de inversión directa en activos en el extranjero, el ir, podríamos decir, preparándonos, anticipándonos a un riesgo político extremo, digamos, confiscación, un caso ya absolutamente, podríamos decir, demencial, pero, pero nadie sabe, digamos, de si existe algún grado de posibilidad de que eso ocurra, pero trae aparejado una carga administrativa, eh, trae aparejado una carga de sofisticación. El hecho de tributar, sobre todo en Estados Unidos, y de ser US citizens, nos acarrea una carga respecto a todos nuestros ingresos a nivel universal, versus tener la misma exposición a esos activos en Estados Unidos, ya sea a través de una cartera, ¿no es cierto?, administrada a través de Zurich, que nos facilita enormemente la pega administrativa, pero nos da la misma exposición, incluso es más. Eh, Generalmente estas carteras administradas con un custodio en Estados Unidos tienen un régimen preferente en cuanto a las remuneraciones que se pagan por la custodia de esos activos en Estados Unidos, por las remuneraciones que se pagan por las órdenes de compra o venta de esos activos, y naturalmente si somos parte de esta ómnibus, ¿no es cierto?, de cartera administrada, vamos a ser beneficiarios de estos menores cobros, digamos, que al final del día son importantes en materia de remuneración, en materia de custodia, en materia de, ¿no es cierto?, de la orden que hay que pagarle, la comisión que hay que pagarle al broker por ejecutar una orden, etcétera, etcétera, y obviamente para facilitarnos nuestra vida administrativa por esos activos que mantenemos en el extranjero. Con eso podríamos decir que hacemos un resumen bastante didáctico de los pros y los contras de invertir en el extranjero directamente versus las modalidades, particularmente a través de una cartera administrada. Buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Juan Andrés, estuvo clarísima la presentación. Tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de ir ordenándolas por temas. Me pregunta Rosa, si es que nos pueden hacer como una explicación general sobre el capítulo 12 y el capítulo 14 del Banco Central, que siempre se habla de esto y la verdad es que no hay mucho conocimiento. Entonces, si es que nos pueden orientar un poco en qué significan esos capítulos 12 y 14. Carlos, ¿quieres explicar algo tú o yo? Dale, Juan Andrés, te complemento si quieres. A ver, las normas del Banco Central, primero que todo, son normas principalmente estadísticas, ¿ya? Nuestro Banco Central se encarga dentro de muchas otras facultades, obligaciones que tiene. Una de estas es llevar un control de las divisas y cuántos dólares u otras monedas existen en el país, cuántas existen afuera, de chilenos que invierten afuera. Y estas normas del compendio capítulo 12 y 14 justamente lo que buscan es que se lleve un control de los dineros que ingresan y salen del país, de manera que haya un control de la compra y venta de divisas respecto del peso y otras monedas, ¿no? Eh, para efectos prácticos, quizás lo que uno siempre escucha es, bueno, si es que yo voy a remesar al extranjero, el banco que me va a hacer la remesa me pregunta bajo qué concepto yo tengo que agruparla. Como digo, es un tema estadístico. Entonces, si yo remeso más de $10.000, ya para el Banco Central pasa a ser un monto relevante que vale la pena dejar en un registro y por tanto dice, bueno, usted, entidad bancaria intermediaria, notifíqueme cuánto es lo que sale en el caso del capítulo 12 y cuánto es lo que ingresa en el caso del capítulo 14. Y por qué concepto, para yo saber de qué se trata, si son préstamos, si son inversiones, si son esto o lo otro, ¿no? Como digo, todo esto es meramente estadístico. Ahora, como es una entidad de gobierno, por supuesto que el Banco Central tiene esa información, el día de mañana esto se relaciona en materia tributaria con lo que el Servicio de Impuestos Internos le pueda requerir. Además que eso también sirve frente al Servicio de Impuestos Internos como un comprobante de los dineros que ingresan y salen del país. Entonces, si el día de mañana uno tiene que demostrar en una fiscalización una cierta inversión o una cierta remesa de dinero o un ingreso de dinero, bueno, el reporte al Banco Central es una buena herramienta para demostrar, sin perjuicio que pueden haber otras, para demostrar los ingresos y salidas de estos dineros del país. Eso la verdad que a grandes rasgos, ya después sería como meterse en sutilezas de cómo declarar y cuándo, lo cual quizás no vendría mucho al caso. Sí, para complementar lo que señaló Juan Andrés, básicamente el capítulo 14 es una forma de control que tiene el Banco Central respecto a podríamos decir, las inversiones, los créditos
depósitos que se hacen desde el extranjero a Chile y que tienen que ser reportadas al Banco Central en la medida que excedan, como señaló Juan Andrés, el monto de los $10.000. Por su parte, el capítulo 12 es el que todo aquel que quiere hacer inversiones, digamos, en el extranjero por sobre el umbral que ya señalamos, debe reportar necesariamente al Banco Central, digamos, para efectos de hacer un rastreo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cambiario de los flujos o remesas que hizo el extranjero con motivo de o efectuar un préstamo al extranjero, efectuar una inversión o mantener depósitos en una cuenta a la vista en el exterior. Clarísimo. Muchas gracias. Carlos, dentro de tu presentación, tú, bueno, mencionaste nuestro producto de administración de cartera que tenemos a través de Zurich GF, pero también varios de nuestros clientes tienen o le ofrecen inversiones a través de alguna corredora en Pershing. Entonces me gustaría, si es que te pudiera referir un poco como hacer un comparativo en las ventajas y desventajas de nuestro producto de cartera administrada versus una cuenta en Pershing en los temas que hemos estado viendo, tributarios específicamente. Eh, Correcto. A ver, el régimen de tributación va a ser similar, vale decir, vamos a tener que tributar por las rentas que percibimos en el extranjero. Eh, yo diría que, como señalé, la gran ventaja respecto al producto Pershing, como ustedes saben, o los que están familiarizados con la apertura de cuentas Pershing, cuando uno llena los famosos formularios, ¿no es cierto?, de la norma de carácter general 380, cuando va a un corredor de bolsa, ¿no es cierto?, los formularios de la circular 1046, que nos establece el régimen de comisión por la compra o venta de valores extranjeros, que está facultado a un corredor, y declaraciones FATCA, y entre otros, ¿no es cierto?, la declaración de adherencia a una cuenta Pershing. Uno accede a una relación con Pershing en la cual lo efectúa a través del custodio local, el corredor local, independientemente que, entre comillas, la cuenta está abierta a nombre del cliente, pero quien opera por instrucciones expresas de Pershing es la corredora, y por lo tanto cualquier instrucción tiene que ser efectuada, ¿no es cierto?, a través de la corredora. Eh, no hay una especie de como de discreción de actuar directamente sobre Pershing, ¿no es cierto?, de parte de Juan Pérez que quiere hacer cualquier operación. Eh, Además, Pershing es una institución gigantesca, la más conocida, digamos, muy estandarizada, donde la verdad es que los fees por custodia, por ejecución de órdenes, podríamos decir son estandarizados, no, generalmente no otorgan, sobre todo la realidad hoy día sudamericana, por los volúmenes que manejan, rentas o comisiones preferentes eh, por sus operaciones. En cambio, en una cuenta de administración, ¿no es cierto?, Omnibus a través de Zurich, sí accedes a como dije, a un régimen y a beneficios en cuanto a comisiones preferentes, porque estás, ¿no es cierto?, bajo la carátula, ¿no es cierto?, o el nombre de Zurich, lo mismo que en las órdenes para su ejecución. Y por otra parte, dadas las características del manejo de esta cuenta de administración, que no lo efectúa un corredor de bolsa, sino que entiendo que es una AGF, vas a tener una mayor cobertura y complemento en lo que es traducir al cliente o al contador la naturaleza y el origen de los activos en los cuales están invirtiendo, lo que significa también facilidad para completar tus declaraciones juradas. No estamos hablando que la haga Zurich, digamos, pero sí todos los elementos que tú necesitas y todas las declaraciones que te tiene que proporcionar Zurich para efectos que tú prepares tu propia declaración. Por lo que podríamos decir que desde el punto de vista administrativo, y eso significa evitarnos retenciones en las devoluciones, objeciones, ¿no es cierto?, a las declaraciones de la renta que están muy de moda hoy día en impuestos internos, eso significa una ventaja enorme, enorme. Eh, una atención mucho más personalizada desde el punto de vista de traducir esa información y ayudar a que el contador, ¿no es cierto?, califique correctamente la naturaleza y el origen de los ingresos, ya sea vía dividendos, vía rescate,
que provienen de esta cuenta de administración, unido, ¿no es cierto?, como dije, a las ventajas que hay en fees preferentes en relación a las órdenes y ejecuciones de instrucciones para compra o venta de activos, comisiones de custodia, etcétera, etcétera, cosa que Pershing no ofrece en general a sus instituciones, a las casas de bolsa en Chile y en Latinoamérica. Perfecto. Nos pregunta Paola, ¿qué pasa con inversiones extranjeras en países con los que no tenemos convenio? ¿Quién informa? A ver, eh, el hecho de que exista o no exista convenio no se relaciona con reglas de información, ¿ya? Como expliqué durante la presentación, eh, las rentas de fuente local son las que generalmente tienen la ventaja de que agentes informantes, como son quizás bancos que a través de sus ventas de compra y venta de divisas informan cuando está superan ciertos montos, o en el caso de entidades de inversión, ¿ya? En donde si es que tú inviertes a través de alguna corredora, qué sé yo, bueno, esta notifica cuál es la situación de inversión que tú tengas, y la renta o no rentas que tú obtengas al servicio de impuesto interno mediante declaraciones juradas, cualquier entidad que esté situada fuera del país, como por ejemplo Pershing, que recién conversamos en el ejemplo, eh, esa entidad no está regulada por normas chilenas, no tiene ninguna obligación de presentar una DJ o una declaración jurada que informa al servicio de impuesto interno de la situación de esas rentas, ¿ah? Y esto ocurre tanto en países con convenio o países sin convenio, ¿ya? Por lo tanto, en lo que es cumplimiento tributario y declaración de renta, la verdad que cualquier inversión que esté fuera del país, eh, la obligación de declarar y conocer el detalle y entender los reportes que vengan desde el extranjero y entregados por estas instituciones intermediarias deben ser recibidas, interpretadas por el contribuyente chileno para luego pasarlas a su declaración de renta, ¿ya? Por eso Carlos mencionaba la conveniencia a veces de asesorarse con algunas entidades locales, como el caso de Zurich, a través de estas carteras, porque existe un apoyo y ellos conocen más o menos cómo funcionan estas inversiones, las están familiarizados, entonces pueden después aunar estas rentas y presentar un reporte que es más fácil de comprender en Chile para que uno después pueda trasladarla a su declaración, porque bueno, cada uno conoce cuál es su situación particular, ¿cierto? Pero al menos va a estar mucho más guiada, lo cual no ocurre si yo voy directo, ¿no? Ahora, quizás la pregunta proviene del concepto de si hay convenio o no respecto de los intercambios de información que puedan tener las autoridades tributarias, lo cual ya es otro tema. Efectivamente, el convenio, y a veces hay tratados que no son necesariamente convenios de doble tributación, pero que permiten el intercambio de información entre autoridades tributarias. Sí, en el caso de que existan convenios, existe un mayor intercambio de información, ¿no? Por tanto, si que por alguna razón yo obtuve una renta de fuente extranjera, esta se vio grabada fuera del país, ¿cierto? Con algún withholding tax o con alguna otra algún otro gravamen que quizá haya tenido que declarar yo efectivamente, esta pagó impuesto, bueno, ese registro existe en ese país. Entonces, si el Servicio de Impuestos Internos solicita esa información, o bien se entera de que existe esta inversión, puede recurrir a esa entidad, ¿cierto?, a través de los canales de comunicación que ellos tienen y solicitarla. De manera que si la persona natural que recibió ese dinero en esa cuenta, que le dijimos en el ejemplo, tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, qué sé yo, y no la mencionó acá cuando debió haberla mencionado y declarado en su global complementario, bueno, el Servicio de Impuestos Internos lo va a saber, ¿ah? Además, esto también se complementa bueno, con los conceptos de FATCA y CRS. El CRS, el Common Reporting Standard, que es un sistema que se instaló hace poquito por la OCDE, muy similar a lo que es el FATCA norteamericano, es un sistema de intercambio de información entre países OCDE, ¿ah? Y otros que se han adherido a este convenio. Es multilateral y entonces en base a las distintas autoridades intercambian información que comunican sus distintos, digamos, entidades de inversión locales, cada país. Así como el FATCA en Chile, ¿cierto? Uno está acostumbrado a ver que las entidades locales te piden rellenar ciertos formularios, diciendo que uno no es un US person, cosas así. Bueno, esto funciona de la misma manera, es decir, yo soy chileno, sí, no, sí, yo soy chileno, perfecto. Entonces la base de datos del CRS ya sabe que este inversionista que tiene un dinero, por ejemplo, en algún país de Europa, una cuenta abierta allá, en España, qué sé yo. Bueno,
allá cuando me pregunten, yo digo que soy chileno, entonces ellos lo saben, y esta información queda en la base de datos del CRS, la que luego se comparte en esta base de datos multinacional y el Servicio de Impuestos Internos chileno tiene acceso a esa información. Entonces ellos pueden de alguna manera enterarse o saber de que existe una inversión allá y si eso no está contrastado con mi declaración jurada 1929, que yo de haber presentado diciendo que tenía esa inversión allá o esa cuenta abierta allá y esos dineros ahí, bueno, esto va a saltar y después acá te van a preguntar, oye, ¿por qué está eso allá y no está declarado acá? ¿No? Eso quizás permite repasar distintos temas relacionados a la comunicación y lo que se debe informar o no y las diferencias entre países con o sin convenio. Perfecto. Mira, tengo tres preguntas, digamos, orientadas al mismo tema, a un caso extremo que se pudiera ver en Chile. ¿Qué pasa si es que podrían congelar desde Chile nuestras cuentas en el extranjero? Y además, si es que un producto como administración de cartera, como una cuenta en Pershing, protege nuestras inversiones en un caso extremo acá en Chile. Sí, mira, es una pregunta que tiene varias complejidades. A ver, uno, la natural tendencia que podría tener cualquier persona a decir, bueno, tengo, aunque sea a través de terceros, tengo activos sujetos a la jurisdicción americana, ¿no es cierto? Bajo la supervisión de una entidad que es sujeta a la supervisión de FINRA, ¿no es cierto? En el caso de un broker o de la Comisión de Valores de Estados Unidos, en el caso de administradores de inversión. Y por lo tanto, si bajo un escenario extremo me dicen, bueno, vamos a decretar la confiscación, la expropiación de todos los activos, ¿no es cierto?, de tal monto hacia arriba para efectos de contribuir a lo que sea, uno podría pensar, bueno, voy a un tribunal en Estados Unidos y digo que eso no se aplica. Sin embargo, el tema tiene bastantes complejidades, toda vez que uno, el titular de ese activo es una persona chilena, ¿no es cierto?, contribuyente chilena, la cual está expuesta, perdón, a, podríamos decir, a las consecuencias por no atraer o no declarar activos que se encuentran en el extranjero. Y eso puede ser un tributo, estoy teorizando, digamos, pero puede ser un tributo castigo, no sé, 40, 30, 50%, a aquellos que no repatrien, ¿no es cierto?, sus activos en el extranjero o no den orden de liquidar sus activos en el extranjero. Por lo tanto, en mi opinión particular, tiendo a pensar que no obstante que esos activos, ¿no es cierto?, esas acciones de Microsoft o de Apple, para hacer un ejemplo sencillo, un ETF, estén custodiados y registrados en el extranjero, el titular último beneficiario es un chileno, y es un chileno sujeto a la ley chilena en un montón de materias, entre otras cosas, en normas tributarias. Por lo tanto, me parece que en un caso extremo esa seguridad no es tal. Pueden existir otras alternativas, digamos, que armemos directamente una cuenta como ciudadanos en el extranjero y esas rentas nunca las declaremos en Chile, digamos, pero esas son cosas que yo no recomiendo y obviamente conllevan otras consecuencias. En el caso de la administración de cartera, podríamos decir que es un régimen más o menos similar, toda vez que el titular, ¿no es cierto?, que tiene esa cuenta administrada, también es una persona domiciliada en Chile, sujeto a las leyes tributarias chilenas, sujeto a las leyes regulatorias chilenas, y que en definitiva, en un caso terrible, digamos, de confiscación, la amenaza puede ser la aplicación de impuestos, eh, sanciones terribles, digamos. Por lo tanto, la inversión a través de activos como en cuentas Pershing, pensando que nos van a salvaguardar o nos van a aislar, creo que la segunda derivada no es tan así, digamos, en la medida que sigamos siendo contribuyentes chilenos, ciudadanos residentes en Chile,
y que declaramos todos los años, hacemos nuestra declaración de renta en Chile. No sé, Juan Andrés, si tú tienes algo que complementar también a esa pregunta. Eh, Mira, la verdad que poco, solo hacer quizás un degradé de ciertos matices, ¿ah? Porque en realidad cuando uno tiene una cartera de inversión local, pues 100%, y dice, mira, eh, por alguna razón el riesgo de la inversión, ya no pensando tanto en el tema tributario per se, sino que el riesgo de la inversión propiamente tal, tengo susto mío a que climas quizás políticos o sociales o incluso económicos eh, pongan en riesgo esa inversión y pueda perder mucho valor en el tiempo, bueno, yo decido, ¿cierto?, diversificar mi cartera y no solamente diversificarla a nivel local, sino que además diversificarla a nivel internacional. Yo digo, bueno, una parte de esto, quizás porque no puedo todo, pero prefiero dejarla fuera, porque si por algún motivo la situación país bota el valor de mi inversión, en definitiva, cosa que después el día de mañana no pueda recuperarlo fácilmente, va a estar protegido si es que yo tengo esta inversión en otro país, ¿cierto? En donde la situación es distinta ya y ese activo quizás no está afecto a estas turbulencias que pueden hacer perder su valor. Creo que ese es la principal razón de por qué quizás uno escucha a mucha gente ha decidido invertir afuera. No tanto por el escenario extremo que mencionan, sino que más que nada por las cosas concretas que pueden estar ocurriendo hoy día que hacen que bajen el valor de las inversiones. Otro motivo, ya llevándolo quizás al siguiente paso, decir, oye, ¿qué pasa si por alguna razón la autoridad eh, se vuelve un poco frenética y trata de contener como estampida de inversión hacia el exterior, no afectar la economía, porque de alguna manera cuando la economía se empieza a complicar, digamos, a nivel local, el tener dólares dentro de la economía es importante, tener una protección en moneda extranjera, va a tratar de evitar el acceso al tipo de cambio fácil. Entonces ahí es donde viene la segunda derivada, oye, yo prefiero tener quizás dólares, no pesos, y quizás que mi inversión, ojalá estén dólares, esté afuera para que los dólares que estén aquí no digan en orden, oye, todos los dólares que estén en la cuenta del Banco Chileno tienen que traspasarse a pesos porque necesito los dólares aquí como entidad central. Ese quizás como un segundo paso. Y entonces, claro, teniendo las cosas afuera, ya es más difícil que las normas chilenas alcancen territorios jurídicos extranjeros, porque la verdad que es un choque de normas internacionales. Entonces, la norma chilena no puede pasar a llevar una norma de otro país, en definitiva. Y por eso lo que dice Carlos es importante. O sea, mientras yo sea un contribuyente chileno, ¿ya? Cualquier norma chilena, a la larga, me va a afectar directamente. Yo puedo tener bienes en cualquier parte del mundo, pero si llega una norma y te dice, oye, ¿sabes qué? Por los bienes que tú tengas directa o indirectamente en cualquier lado del mundo, que yo me entere que tú tengas, te va a cobrar un 50% de impuesto. Bueno, el hecho de que yo esté aquí ya va a impedir de que esa norma, o sea, no va a poder impedir de que esa norma se me aplique igual. Por último, con los bienes que tengo acá. ¿Ah? Entonces, bueno, ahí uno dice, trato de tener todos mis bienes fuera para que no me puedan quitar mis bienes acá. Bueno, eso empieza a jugar, pero mientras yo esté aquí sigo siendo sujeto a ley chilena. Entonces, cuando uno dice, no, en un escenario extremo, ¿qué hago? Bueno, a la larga la única manera es ya no ser chileno de alguna manera. Ese ya es como el escenario ultra extremo, para poder explicarlo en palabras sencillas. ¿No? Pero eso, o sea, la verdad que cada cosa en su matiz y degrade. Perfecto. Tengo otro tema que se me repite también, que tiene relación con las inversiones en criptomonedas. Si es que nos pueden orientar un poco en relación a eso, en la tributación de la inversión en criptomonedas. Sí, sí, a ver. Hoy día lo que es inversión en criptomonedas, la verdad que muchos sabrán por lo que se lee en los diarios, todavía no está 100% regulada en Chile. O sea, no 100%, sino que no está regulada claramente en Chile. Es una materia que sí seguramente va a ser regulada porque es interés de todo, de Chile y también a nivel mundial regular este asunto. Pero lo que es por lo menos tributario, que es un tema, hoy día no hay una norma específica de cómo se trata la tributación de este tipo de activos. O sea, hoy día tenemos un oficio del año 2018, el 963, si mal no recuerdo, en donde trató un poco de explicar frente a esta pregunta qué se hacía en el caso que yo como inversionista tenía este tipo de activos. Y la verdad que esto al final se traduce en la regla general, es decir, oye, cualquier renta en Chile, como dijimos al principio, renta de fuente mundial, o sea chilena o extranjera,
en la medida que sea renta y sea percibida, si es internacional, va a estar afecto impuesto en Chile. ¿Ah? Después la pregunta es, bueno, ¿cuánto? ¿Ah? ¿Cómo la determino? Y de nuevo te lleva a la regla general, o sea, oye, pero si tú tienes este activo que te costó X y tú lo vendes en X más 3, bueno, la ganancia es 3. ¿Ah? Y por regla general tú tienes derecho a tomar un costo, que es tu costo de adquisición, reajustarlo a la fecha de venta y la diferencia, ¿cierto?, es tu red. Si tú eres persona jurídica, bueno, tú llevas contabilidad, entonces va a tener que aplicar las reglas contables y va a tener que aplicar corrección monetaria, como algo mencionamos ahí con el tema del tipo de cambio también durante la conferencia. Y en este caso, hasta el minuto, estos se consideran como activos monetarios, se podría decir, para efectos de corrección monetaria. Y bueno, ahí se determina la renta y lo que salga de eso, bueno, es lo que tú vas a tener que pagar. O sea, no hay una regla especial que cambie la situación. ¿Ya? Mientras esta inversión se mantenga y no la venda, bueno, es como cualquier acción o activo que yo tengo y está ahí, mientras yo no lo venda, no genera un efecto tributario. ¿Ah? En materia de IVA, sí quedó explicado de cómo se tratan, si bien es una venta, estos son bienes incorporales y la ley de IVA hoy día grava la venta de bienes corporales. Entonces dice, bueno, como es un bien incorporal, el IVA no es tema. Por tanto, las ventas y compras, en el caso de los intermediarios de este tipo de activos, van a estar siempre respaldados con facturas exentas, ¿no? Para que no se sorprendan si lo ven así. Y bueno, quizás solo tener presente respecto de las entidades intermediarias, que el hecho de ser intermediaria igual les implica cumplir con sus declaraciones juradas. Entonces, bueno, ahí en el caso del exchange de activos y moneda, el mismo oficio, algo mencionó de esto, dijo, bueno, si usted interviene y estos superan ciertos montos, igual usted tiene que presentar la declaración jurada 1891 y declarar aquellas diferencias de impuestos que se generen para contribuyentes chilenos, de manera que el contribuyente chileno va a ver esa información reflejada, informada por un agente informante chileno en el caso que esté intermediado acá. Lo cual no ocurre, como dijimos durante la explicación, si esto se hace directamente afuera con intermediarios extranjeros, porque ellos no van a comunicar nada, entonces la obligación va a ser nuestra de tener que incorporarla en la declaración de renta formulario 22. No sé si eso quizás respondió la pregunta. Sí, sí, perfecto. Tenemos otra pregunta relacionada al tema hereditario. Para una persona natural residente en Chile que invierte directamente en el exterior, ¿qué pasa con los efectos tributarios con sus implicancias en Chile y qué pasa en el exterior? Porque tenemos muchos clientes que han debido contratar abogados por estos temas en el exterior. Sí, no sé si Carlos quizás quiere responderla tú, como algo de eso mencionaste de tu posición, o lo hago yo. A ver, en el a ver, hay una regla básica, digamos, que da nuestra ley civil que dice que el, eh, el tratamiento hereditario, sucesorio, ¿no es cierto?, de los bienes de una persona difunta se rige bajo la ley del último domicilio que tuvo. Por lo tanto, si tenemos una persona que tuvo, ¿no es cierto?, su último domicilio en Miami, estaba en su departamento, ¿no es cierto?, en Key Biscayne, ¿no es cierto?, o en California, eh, ojo, porque la regla en Chile es que la ley que se te aplica es la ley del último domicilio, por lo tanto, en un caso extremo, todo lo que es materia hereditaria te vas a tener que estar sujeto a lo que establece las leyes del Estado de Florida, porque estas son normas estatales, no son normas federales, o las leyes del Estado de California. Y efectivamente, clientes que han dicho que han tenido que contratar abogados es porque se les abre un mundo de problemas en cuanto a confeccionar un inventario que dice que este fue mi último domicilio, me rijo bajo la ley civil o hereditaria de Florida, tengo que no solamente señalar los bienes de mi cuenta bancaria en el banco en Florida, mi departamento o cualquier otra cosa que tenía, sino que también los bienes que tenía en Chile. Eh, y por lo tanto, voy a tener que pagarle impuestos bajo el régimen de, ¿no es cierto?, hereditario que me establezca dicha jurisdicción. Entonces, yo creo que la primera reflexión que uno tiene que hacer es
ojo y cuidado, digamos, ahora, son temas tan sensibles, digamos, uno no puede hablar de manera tan fría, digamos, decir, oye, no sé dónde me quiero morir el día de mañana, o si me compro, estoy aburrido acá y tengo las lucas y los recursos y quiero vivir mis últimos días en otro país. No obstante ello, como consejo, les diría, si es que no había una planificación tributaria, familiar, ¿no es cierto?, de forma tal de hacer su distribución de sus activos bajo otras estructuras jurídicas, es ojo con una persona que tiene muchos recursos y va a vivir su vida, digamos, en otro país eh, y quiere pensar en lo que va a pasar cuando él no esté y respecto a sus herederos, porque tenemos esta norma que dice que eh, si incluso tienes un testamento, lo que sea, se abre en el lugar donde tuviste tu último domicilio y por lo tanto vas a tener que confundir dos jurisdicciones, donde la persona falleció y además Chile, digamos, donde bajo la ley chilena vas a tener que acreditar que efectivamente se concedió la posesión efectiva en ese país. Pensemos en California, hiciste un probate process en California, ¿no es cierto?, que tiene normas infinitamente distintas a lo que hay en Chile, homologar esos documentos en Chile a través de todo lo farragoso que puede ser traducir, ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, presentar ese documento a un tribunal civil, si que hubo un testamento previo, o al registro civil debidamente protocolizado y explicar que, de acuerdo a las normas del Código Civil, se aplica la ley del último domicilio y lo que quiero es que tú me reconozcas una resolución que viene o de un tribunal o de un organismo civil en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia, donde sea, y que tú lo reconozcas. ¿Te fijas? Entonces tenemos una doble carga de primero reconocer y hacer los trámites en el país donde falleciste, donde te falleció el causante, y luego homologarlos en Chile. ¿M? Entonces mi primera recomendación eh, es, si estamos pensando, digamos, dónde vamos a vivir nuestros últimos días y algo tenemos, digamos, que pensar o decir o planificar respecto a lo que queremos que hagamos con nuestros bienes, tener eso dentro de nuestra ecuación y obviamente pensar en una planificación previa, digamos, que puede ser, entre otras cosas, que mis activos líquidos o financieros estén a través de una managed account o una cuenta de administración a través de Zurich, por ejemplo, que facilita enormemente eh, los costos, ¿no es cierto?, de tener que hacer un trámite en país local. Juan Andrés, no sé si quieres complementar algo también a este tema. Sí, quizá ordenar un poquito más, o sea, no más, sino que como para efectos de estructura. O sea, el hecho, como dice Carlos, si uno fallece afuera, con un último domicilio fuera, todo lo que es herencia se va a regir por la norma del país donde estuvo el último domicilio, pero eso no quiere decir que los bienes que están en Chile sí se afectan con normas chilenas y deben pagar además el impuesto a la herencia chilena. Por tanto, igualmente hay que hacer todo el proceso chileno, como dijo Carlos, hay que traer toda la documentación de allá, acreditarla acá, hacer el proceso igual acá y pagar los impuestos que acá corresponden. ¿Ah? Quizás la única diferencia va a ser en que los bienes que estén en el otro país, eso van a quedar allá y no van a ser materia del impuesto a la herencia en Chile, pero aquellos que están en Chile sí van a tener que estar sujetos al impuesto a la herencia chileno. Y el mismo caso es al inverso. Como habíamos dicho en el ejemplo, ¿qué pasa si un chileno invierte en el exterior? Bueno, como en el caso de Estados Unidos, aquellos bienes que están en Estados Unidos pagan impuestos en Estados Unidos sin perjuicio de que yo, como mi último domicilio fue en Chile, voy a tener que declarar la herencia en Chile, bajo normas chilenas, con los bienes chilenos dentro de normas militar y además con los bienes que yo tenga en Estados Unidos, sin perjuicio de que esos pagaron impuestos. ¿Se entiende? Con este sistema de créditos que algo expliqué durante la conferencia. Ahora, respecto a la pregunta de la asesoría de abogados en otros países, bueno, eso no solamente va a ocurrir en el caso de que uno fallezca con el último domicilio en el otro país, que era el caso que plantea Carlos, donde claramente se va a requerir una asesoría experta en ese lugar, sino que también puede ocurrir, o lo más probable es que ocurra, cuando yo, sin perjuicio ser chileno y habiendo fallecido en Chile, ¿ya? Mis herederos van a tener que contratar asesoría en los países en donde mis inversiones estén, en el caso que dichos países tengan reglas en donde hagan tributar con impuesto a la herencia aquellas inversiones de inversionistas extranjeros, como el caso de Estados Unidos. Yo me paso de este umbral de los 60.000 y Pershing o lo que sea, la entidad que esté allá, congela mi cuenta cuando se entere, también se va a preocupar a que yo haga todo el proceso para que
una vez que tenga el certificado del IRS de que cumplí con mi obligación tributaria en ese país, ellos puedan liberar los fondos, ¿ya? O derechamente, si no, retenerlo en el caso que ellos por su parte lo tengan claro de cuánto va a ser. Entonces, el caso de la asesoría puede darse en ambos escenarios, ¿no? No solamente en el caso que el último domicilio sea el otro país. No, no sé si eso terminó por aclarar la respuesta. Perfecto. Otra pregunta que nos llega, también se nos ha repetido, es en relación a las inversiones de la APB. Hay algunas instituciones que ofrecen invertir en la APB desde plataformas en Chile en productos en el extranjero. Si es que se pueden referir un poco a eso también, por favor. Sí, efectivamente hemos visto en los últimos tiempos, digamos, una inquietud y un interés y una, entre comillas, una oferta de instituciones que recogen este tema de incertidumbre política, este tema de, como dicen los economistas, los financistas, volver a los, ¿no es cierto?, los back to fundamentals, volver a los fundamentales, volver a las economías más sólidas, digamos, donde hay un yield, una expectativa de ganancia, de retorno, con menos volatilidad, digamos, frente a escenarios políticos, incertidumbres en materia tributaria, en fin, digamos, de un montón de elementos en la ecuación, y que ofrecen invertir en APBs en el extranjero, particularmente puedo referir al caso de Estados Unidos, donde de partida tenemos que agregar todos los comentarios que ha hecho Juan Andrés, los comentarios que hemos hecho nosotros respecto a que de todas maneras se consideran activos. O sea, si yo invierto en una cuenta de APB y esa cuenta de APB bajo el contrato que me ofrece, ¿no es cierto?, el administrador de la APB, sea el corredor de bolsa, sea el administrador de la compañía de seguros, sea la administradora general de fondos, dentro de esa glosa tiene la posibilidad de invertir en activos en el extranjero, vamos a tener que considerar que esos activos en el extranjero van a estar sujetos a la ley extranjera en materia tributaria y en materia hereditaria. Por lo tanto, primer elemento, si el titular de la APB fallece teniendo una parte de los recursos de esos activos, activos financieros en el extranjero, se me va a aplicar la ley, ¿no es cierto?, en materia sucesoria. Como mencionó Juan Andrés, para activos que no sobrepasan los $60.000, no se gatillan todas estas obligaciones de retención de parte del custodio en Estados Unidos y de generar el proceso de posesión efectiva y no se empiezan a generar estos tramos para la declaración del impuesto a la herencia. Si lo sobrepasa, vamos a tener esa consecuencia en general. El segundo elemento, por regulación local en Chile, los administradores de fondos de pensiones regularmente o periódicamente o mensualmente soliciten información a todas las entidades que administran contratos de APB individual o colectiva para que indiquen la nómina de las personas que han fallecido, porque existe una obligación regulatoria que establece que el administrador de APB tiene un plazo, ¿no es cierto?, que no puede exceder de 30 días contados desde la notificación por parte de la administradora de fondos de pensiones para efectos de traspasar los activos que estaban en APB, ¿no es cierto?, traspasar esos activos a la administradora de fondos de pensiones para efectos de colacionar, ¿no es cierto?, esos recursos en su propia cuenta de capitalización individual. Existe una excepción en el caso, ¿no es cierto?, del APB con seguro. En el APB con seguro, en la medida, ¿no es cierto?, que esta persona no haya hecho la declaración, ¿no es cierto?, de traspasar ese seguro a su cuenta de capitalización individual, porque bajo esa circunstancia, no habiendo hecho esa persona la declaración de que quería traspasarlo a su cuenta de capitalización individual y habiendo cumplido la edad de jubilación, esos recursos que están en un seguro efectivamente quedan a disposición de la masa hereditaria bajo un impuesto único del 15%. Pero si no es así, esos recursos tienen que pasar, ¿no es cierto?, a la AFP. Entonces, en la ecuación hay que tener claro dos elementos. Uno, sobre todo en Estados Unidos y en otras jurisdicciones que hay que averiguar también, ojo con aquellas inversiones que sobrepasen ciertos umbrales que no obstante
estar en una cuenta de APB gatillan obligaciones en materia de posesión efectiva y materia hereditaria en el país donde están localizados los activos financieros. Dos, que es algo que no hemos mencionado, pero que es súper importante, se ha difundido y promovido como algo súper espectacular, fantástico, para efectos de evitar este tema de tener que hacer la posesión efectiva en el extranjero, el hecho de abrir una joint account, o sea, una cuenta administrada por dos personas, ¿no es cierto? Marido y mujer, pareja, beneficiario, etcétera, etcétera, reconocidos por entidades como PERTI, ¿no es cierto?, que reconocen que cualquiera de los dos, como si fuera una cuenta corriente bipersonal, pueden administrar, girar y dar instrucciones contra esa masa de activos financieros que está, en este caso concreto, ¿no es cierto?, a través de una cuenta de APB en el extranjero, ¿no es cierto?, a través de nuestra corredora local, administradora general de fondos, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hemos analizado acá y lo hemos visto con detención es que estimamos que esa administración conjunta, ese joint account, no es posible bajo la figura de una APB. Una APB es una forma de ahorro previsional voluntario que concede beneficios tributarios, ¿no es cierto? Rebajar de la, ¿no es cierto? Rebajar del monto de cálculo de los impuestos, ¿no es cierto?, hasta un cierto monto, eh, y tiene concede otros beneficios tributarios que son de carácter personalísimo. Quien lo instituye lo hace con sus propios recursos y se acoge individualmente a un régimen tributario que posteriormente tendrá que ser modificado si es que quiere retirar el dinero antes, si es que el dinero se junta con sus ahorros previsionales en su cuenta de capitalización. Entonces, no puede un tercero que no se acogió a ese régimen entrar a disponer de esos recursos, por mucho que lo reconozcan en Estados Unidos, porque estaríamos faltando a una obligación, a un régimen tributario que una persona, Juan Pérez, declaró individualmente. Eso por una parte. Y en segundo lugar, si son dineros muy cuantiosos y recursos muy cuantiosos, y este cofirmante, digamos, no es parte de la sucesión o no es parte, ¿no es cierto?, de la legitimarios de la persona que falleció, podría también entrar en problemas, en conflictos con el hecho de disponer de activos hereditarios respecto a los cuales no tiene derecho. Y por lo tanto podría entrar en conflicto también con los herederos. Entonces, creemos que es una situación que hay que ver con harta detención. En el caso del APB, como les digo, eh, primero el hecho de que una persona fallezca y tenga recursos tan cuantiosos que obliga a realizar un proceso de posesión efectiva en ese país complejiza el proceso, y además complejiza el proceso, si son activos y líquidos, de traspasar todos sus recursos a la FP respectiva, ¿no es cierto?, para que lo colacionen, lo unan, ¿no es cierto?, lo fundan con su cuenta de capitalización, y esa cuenta de capitalización queda a disposición, ¿no es cierto?, de los herederos que se reconozcan en su momento. Perfecto. Mira, la verdad tenemos muchas preguntas más, pero en honor, el tiempo comprometido con Juan Andrés y Carlos era hasta las 10:30, así que lo vamos a dejar hasta acá. Le agradezco mucho por la presentación, clarísimo todo. Hemos recibido muchos comentarios de que hay intermitencia en la misma presentación. Esto va a quedar arriba de la página web a partir de mañana. Ya, para los que no lo pudieron ver entero, se saltaron algunas partes, esto va a quedar disponible en la página web. Nuevamente les agradezco mucho. Gracias a todos por su participación, súper activa. Recibimos millones de preguntas, desgraciadamente no las pudimos hacer todas, pero espero que haya quedado todo un poco más claro. Bueno, Buenos días. sí, pues muchas gracias también a Zurich, a los clientes de Zurich por sus preguntas muy interesantes, muy contingentes todas. Esperamos que las hayamos, el tema es muy complejo, es muy farragoso, pero esperamos que hayamos transmitido las cosas más importantes a tener presente al momento de tomar una decisión de inversión, y sobre todo escoger los productos de Zurich. ¿Mm? Y muchas gracias por todo. Fue un agrado participar. Ya, Que estén listo. muy Buenos bien. días a todos. Adiós, Chao. chao, que Chao. estén bien. Adiós.